anticipamos uno de los temas muy importantes, a nuestro juicio, que es la entrevista justamente a dos científicos e investigadores del CONICET, científicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que están trabajando sobre nanopartículas. Algo que por supuesto le vamos a pedir que nos cuenten de qué se trata básicamente las nanopartículas, que sirven o servirían, lo hablamos en potencial, para combatir las células malignas, las células de cáncer. Es un tema, por supuesto, muy delicado, pero que como toda la investigación científica, y en este caso referido a una cuestión como es el cáncer, abre un montón de posibilidades. Por eso nos parece que es un tema para tratar con muchísimo cuidado y con detalles, por supuesto, para no crear falsas expectativas. Son investigadores, lo decía, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Luis Ibarra, investigador del CONICET también, del Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico, Químicas y Naturales de nuestra universidad, y Rodrigo Palacios, que es el director de la investigación. Un gusto tenerlos por acá en el programa. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Qué difícil para quienes estamos por ahí lejos de la ciencia, entender qué es algo nano, una nanopartícula. Qué difícil tomar dimensión del tamaño, básicamente, y de cómo hacen ustedes para trabajar, investigar y desarrollar semejante cosa. Sí, bueno, empiezo contando yo un poco. Dale, por favor. Como vos bien lo decís, es un poco difícil para el que no trabaja en esto, claro, tener alguna noción acerca de las dimensiones, cuáles son las posibles aplicaciones que tiene. Las nanopartículas son partículas muy pequeñas que están en el orden de los nanómetros, por eso se llaman nanopartículas, y para tener una noción acerca de una cosa que nosotros podemos comparar con algo que vemos todos los días, son alrededor de 10.000 veces más pequeñas que el espesor de un cabello humano. 10.000 veces más pequeño que un cabello humano. Exacto. Mira vos. También había visto alguna comparación que ustedes establecieron con lo que es una regla. Uno toma 1 centímetro, eso está dividido en 10 milímetros. Y si uno toma el milímetro, ¿cuántas nanopartículas entran en 1 milímetro? Y en 1 milímetro entrarían aproximadamente millones de partículas. Millones. Millones. Esto para tener una real dimensión de qué estamos hablando, ¿no? En cuanto a tamaño. Sí, son, como lo decimos, partículas muy pequeñas y bueno, debido a eso mismo, debido al tamaño que tienen, es que hemos encontrado una de estas aplicaciones que es bastante interesante porque necesitamos ese tamaño pequeño, microscópico, para que puedan ir a distintos lugares y poder atacar a las células que queremos atacar. Cuando dicen distintos lugares, ¿cuáles son los lugares que tiene que visitar esa nanopartícula para justamente atacar a las células tumorales? Bueno, ahora en el presente estamos abocados a un tipo de tumor de cáncer en particular, que claro, es el glioblastoma. Es un tumor que se encuentra en el sistema nervioso central, o sea que esta nanopartícula tiene que llegar al cerebro. Al cerebro. Y bueno, justamente hay en este tipo de cáncer, que es uno de los más agresivos que existen dentro del sistema nervioso central, existe una barrera que es la barrera hematoencefálica, es una barrera biológica de las células de los vasos sanguíneos, que impide que la gran mayoría de los medicamentos anticancerígenos que están comercialmente siendo usados puedan atravesar esta barrera, y justamente eso hace que las terapias no tengan mucho éxito. No den resultado, claro. Bueno, justamente con nanotecnología, como estamos hablando de tamaños que podemos controlar el tamaño de estas partículas, uno puede jugar un poco con esto, o sea, jugar me refiero como a desarrollar partículas que puedan atravesar esta barrera hematoencefálica, o que de alguna manera, a través de una estrategia, poder atravesar esta barrera y bueno, que de esa manera lleguen al interior de los tumores, ¿sí? Y son partículas fotosensibles, ¿no? Que reaccionan a la luz. Esta parte es muy importante para que la cuenten. Sí. Por ahí nos dividimos un poco los temas porque claro, Luis es el más experto de la parte biológica y bueno, yo soy químico, entonces somos los que desarrollamos un poco las partículas y les tratamos de dar las propiedades que ellos necesitan para aplicarlas. Claro, exacto. Y una de esas es, como vos bien decías, el hecho de que en presencia de luz estas partículas generan especies que son reactivas y son nocivas. Y eso permite inducir la muerte de las células que queremos eliminar. Y eso es una ventaja muy importante porque de esa forma nos permite elegir el lugar en donde aplicamos la terapia, porque solamente donde
dirigimos la luz es donde se va a crear este efecto de generar muerte, por así decirlo. Y por otro lado, es una cuestión de no solamente el lugar y temporalmente, o sea, tenemos la selección del espacio y del tiempo para realizar la terapia. Se controlan esos dos factores, digamos. Claro, es como que es una especie de, por así decirlo, veneno, claro, pero es un veneno que no está controlado actuando siempre, sino que les damos la señal de que se vuelvan activas en un momento determinado. ¿Y actúa solamente ese veneno, por llamarlo de alguna manera, en las células malignas o también deteriora células buenas, digamos? Claro, todo eso va a depender un poco de la selectividad. Uno puede decorar estas nanopartículas superficialmente para que de alguna manera solamente sean incorporadas, o sea, con algún pedacito de un anticuerpo o algo que reconozca un receptor que esté solamente en la célula tumoral. Claro. De esa manera solamente ingresaría en la célula tumoral y ahí uno evitaría dañar células normales, claro. Células normales. Bueno, en eso es algo que estamos trabajando. Por el momento no están decoradas, o claro. sea que de alguna manera pueden ingresar a células normales que estén alrededor del tumor. Aún así, la selectividad de la luz, que puede ser a través de una fibra óptica, eso da un mayor poder de precisión al momento de aplicar la terapia para dañar las células tumorales. Claro. Hasta el momento, en este tipo de cáncer que ustedes mencionan, ¿qué tipo de terapias están utilizando, digamos? La parte de cirugía. Cirugía es la principal claro. para remover como la mayor cantidad del tumor primario, la masa primaria del tumor. Después uno aplica protocolos de radioterapia. Y de quimioterapia. Que son las tres terapias básicas, digamos. Para algunos tipos de tumores de cerebro, el glioblastoma no tanto, pero neuroblastoma u otro tipo del sistema nervioso, también se está usando inmunoterapia, que es como estimular al sistema inmunológico para que las propias células del sistema inmunológico sean las que eliminen al tumor, ¿sí? Claro, eso generar sus propias defensas, digamos, del cuerpo. Exactamente, estimularlas para que pueda reconocer el tumor y eliminarlo. Esa es otra terapia que también ya se usa en la clínica. Y abordando específicamente el tema de las nanopartículas, entiendo que se está investigando también en otros países del mundo, ¿no? Sí. Pero, ¿en qué grado está de avances, investigación? ¿Cómo están las cosas? A ver, cada nanopartícula es especial y es única. Entonces, existen ya nanopartículas que se emplean en la clínica, que ya están aprobadas por organismos reguladores. Por ejemplo, hay unas nanopartículas que son de óxido metálicas, de óxido de hierro, que se emplean en tumores de cerebro y justamente para hacer una terapia similar a la que hacemos nosotros, que se llama terapia fototérmica, que es justamente a través de la luz, activar estas nanopartículas y generan calor. Y esas grandes temperaturas que se levantan localmente dañan a las células tumorales. Claro. Estas nanopartículas ya están aprobadas para uso médico, ¿sí? Las que nosotros estamos desarrollando todavía se encuentran en fases preclínicas, que es a lo que nos estamos dedicando. Sí. Y bueno, esperamos que no sé, con el paso de los años pueda llegar se pueda avanzar. Exactamente. Claro. La comunidad científica trabaja de manera interrelacionada, digamos, ustedes van dando cuenta de los avances que van consiguiendo, van teniendo al mismo tiempo también algún tipo de feedback, de respuesta por parte de otros científicos. Sí, o sea, periódicamente, bueno, primero que cuando llegamos a un estadio más o menos maduro de lo que hacemos en ciertas áreas, lo que generalmente un científico hace es publicar los resultados. Cuando consideramos de que está más o menos cerrado algún trabajo, lo organizamos, lo escribimos y lo enviamos para publicación, que no es un proceso de simplemente enviarlo, sino que pasa por una serie de controles, de revisiones de otros especialistas con los cuales uno no tiene contacto, eso es un mecanismo ciego, por así decirlo. Claro. De referees que evalúan el trabajo y ven la idoneidad del trabajo y así se publica. Que no es solamente una cuestión de comunicación, de dar a conocer, sino tiene que tener rigurosidad científica, digamos. Exacto. Y eso es lo que es supuestamente por lo que deben velar estos árbitros que evalúan la rigurosidad del trabajo. Y la novedad también, ¿no? Claro.
Bueno, y ustedes ahora me dicen que están en una etapa de desarrollo para ver si realmente si funcionan, ¿no?, estas nanopartículas. ¿Cómo sigue el tema? Porque entiendo que también tienen planificado hacer algo fuera del país, ¿no? Yo Sí. viajé hace poquito, llegué, Sí. estuve en España, en donde justamente lo que fuimos a hacer allá fue evaluar estas nanopartículas in vivo. Pues nosotros acá lo que podemos hacer es trabajar en cultivos de células in vitro, en el laboratorio, bajo todo controlado en un laboratorio. Bueno, y en el exterior lo que me fui a hacer en España fue evaluar estas nanopartículas en este mismo tipo de enfermedad generado en animales. En animales. En ratones. Y bueno, justamente lo que pude hacer es evaluar la biodistribución de estas nanopartículas una vez que las inyectamos en el torrente sanguíneo, Sí. justamente para ver si pueden llegar a atravesar la barrera hematoencefálica. Bueno, son ensayos preliminares porque estuve poco tiempo. Claro. Así que, bueno, en principio pueden viajar por el torrente sanguíneo, que eso es algo que por ahí los que trabajamos en nanopartículas nos asusta un poco el hecho de que cuando uno las inyecta en el torrente sanguíneo, ver si no se aglomeran, Saber si pueden trasladarse, si se digamos, pueden de alguna trasladar. manera. Bueno, eso pudimos evaluarlo por técnicas sofisticadas en vivo, o sea, con el animal vivo. Claro. Ver que viajan por el torrente sanguíneo, llegan hasta el sistema nervioso central. Además, yo estoy trabajando paralelamente en una estrategia que es emplear unas células del sistema inmunológico que se llaman monocitos, que están en la sangre. Estas células tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y bueno, eso fue lo que me fui a probar allá. Para utilizarlas como transporte, De las nanopartículas Claro. y ver si eso supera a la administración de las nanopartículas solas. Exacto. Bueno, y también pudimos ver que viajan hasta el sistema, las células cargadas viajan hasta el sistema nervioso central y ahora lo que tengo que analizar en breve, junto con la gente con la que colaboro en España, es ver si pudieron infiltrar el tumor, que Claro. esa sería como la otra etapa. La etapa, claro, paso muy clave, importante. un Exacto. paso muy importante. Por último, permítanme preguntarles cómo está la situación de la investigación en Argentina y específicamente ustedes acá en Río Cuarto. Estamos en una situación complicada actualmente. Desde lo financiero y desde lo humano, digamos. Desde lo financiero, buena parte de los recursos con los que contamos, generalmente, son a partir de subsidios que están gestionados por entidades asociadas con el gobierno nacional. Claro. Ya sea el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, son los organismos que principalmente nos financian. Obviamente también la Universidad de Río Cuarto Hace su aporte. Hace su aporte, Sí. pero es mucho más el aporte de estos organismos. Y bueno, hace un tiempo ya esta parte, esos subsidios se entregan, pero se dice que se entregan, se asignan, pero los montos no son realmente transferidos. Claro. O son transferidos a cuentagotas en muy pequeñas cantidades. Y bueno, eso obviamente nos limita demasiado al momento de trabajar. Además de eso está el hecho de la inflación, nuestros insumos son dolarizados. Claro. Eso repercute bastante, o sea, nos enlentece demasiado y no nos permite planificar, que es una cosa que también es fundamental. Debería ser, claro. Claro. Últimamente estamos tratando de mantenernos a flote con lo que necesitamos para trabajar en el laboratorio a través de unos subsidios que está dando el gobierno de Córdoba, que por suerte hemos sido acreedores de algunos de ellos, y bueno, estos son los que ahora nos Les están permite seguir adelante. siguiendo adelante. Sí, sí. Bien. Luis, Bruno, muchas gracias. Felicitaciones. A seguir Bueno. trabajando en esto que abre una ventana muy importante de esperanza, de ilusión, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguiremos trabajando y aportando nuestro granito de arena a esto que es un problema muy complejo, Exacto. pero que bueno, hay que atacarlo y para eso estamos. Gracias, muy No, amable. por favor. Bueno, gracias.